ahí venía bien la cosa. O sea, no solamente era que Berna cumplía con su palabra, con su acuerdo con el gobierno nacional frente a la no reincidencia, sino que el Estado, por el otro lado, y el Estado local, estaban también llevando adelante todo un proceso de intervención en la ciudad para neutralizar los procesos de violencia. Esos dos aspectos coinciden. O sea, yo no comparto la visión de que fue solamente que Berna llegó y le dijo a sus muchachos, no me matan a nadie más y por eso bajaron los homicidios. O que fue que solamente el Estado, con sus planes, o la policía, o quien sea, fue el que bajó. Sino que hubo una conjunción de variables, una conjunción de factores que permitieron que los homicidios bajaran. Ahora, ¿quién estaba enterado de eso? Todas las autoridades, el gobierno nacional, el presidente Uribe sabía de eso. La policía, usted sabe que es un cuerpo nacional. Los alcaldes no tienen policías municipales, ni los gobernadores policías departamentales. El jefe, el director nacional de la Policía Nacional, usted sabe que lo nombra el presidente y le reporta al presidente. Igual el ejército. La fiscalía es un organismo nacional, también en cabeza del fiscal, la procuraduría igual. Entonces el alcalde no tenía el manejo ni de los organismos de seguridad, ni de la fuerza pública, ni del organismo de sistema de justicia, ni siquiera el manejo de lo que llama la criminalística, o sea, todo lo que tiene que ver con los laboratorios para procesar pruebas, que eso lo maneja es el Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces, la administración, ¿qué era lo que tenía? La coordinación local que puede hacer el alcalde en el tema del orden público, como responsable del orden público frente a esos organismos, y tenía lo que era ya su plan de desarrollo y la parte de la administración. Eso era lo que tenía el alcalde, porque es que muchas veces se le endilga al alcalde la responsabilidad del orden público. A nivel nacional, el responsable del orden público en el país es el presidente, en el departamento el gobernador y en los municipios el alcalde. Pero a diferencia del presidente, los alcaldes no tienen los elementos para responder adecuadamente, por ejemplo, por el tema de seguridad. El tema de seguridad, al alcalde le dicen, usted es el responsable y no ha bajado las cifras de homicidio. Pero el alcalde, bueno, ¿y la policía quién la maneja? Finalmente yo la coordino, pero el jefe de eso es el presidente. Es la policía la que le entrega, por ejemplo, las cifras de homicidio a la Secretaría de Gobierno. Nosotros nos apoyamos mucho en el Centro de Referencia de Medicina Legal, que es otro organismo del gobierno nacional descentralizado que maneja sus propias estadísticas sobre el tema de homicidios, ¿cierto? Entonces, ahí hubo por lo menos, pienso yo, una incongruencia de que el presidente señalara que le maquillaban cifras cuando son organismos nacionales cuyos directores máximos son puestos directamente por él. Entonces, en el 2004 se sigue desarrollando, digamos, todos estos factores. El clima en la ciudad es un clima que va subiendo en la percepción de seguridad. En el 2005 igual, 2006 igual, 2007 igual. Bueno, entonces llegamos a este periodo. Nosotros como personería desde el periodo anterior dimos voces de alerta y fuimos críticos. De una manera proactiva, pero fuimos críticos. Dijimos, ojo con los desmovilizados, ojo que hay un buen porcentaje que está delinquiendo. Lo dijimos en nuestros informes, en nuestros pronunciamientos de manera insistente. Denunciamos cómo los desmovilizados estaban manejando nuevamente los grupos ilegales en los barrios, en las comunas, cómo se habían proseguido en las actividades ilegales, cómo estaban manejando las rentas ilegales y además de los legales dentro de los circuitos económicos barriales. Algunas autoridades fueron muy reactivas y creyeron que nosotros éramos enemigos del proceso. No, nosotros apoyamos el proceso, pero teníamos que ver lo que estaba sucediendo realmente en las comunidades. Y las comunidades cómo nos revelaban a nosotros información que apuntaba a señalar que era lo que realmente estaba sucediendo. Viene entonces el 13 de mayo de 2008, del año pasado, cuando extraditan y de un momento a otro el presidente ordena llevarse a los 14 personajes, jefes ex paramilitares, para las Cortes de los Estados Unidos. A partir de ahí, si ustedes observan las estadísticas,
los homicidios comienzan a subir a partir de ahí. Claro que la extradición inevitablemente fue un factor que influyó en la violencia en las ciudades. Claro, yo diría que fue un factor que desencadenó procesos de violencia. Eso es innegable. Ahora, ¿que eso es malo o es bueno? Pues depende del análisis que se haga, ¿cierto? Hay que hacer un balance muy equilibrado. ¿Por qué? Primero, porque igual el Estado no podía seguir, digamos, creyendo que había un proceso de paz sólido cuando los jefes mantenían una direccionalidad de esos grupos, pero que nadie pensó que si el jefe no estaba se podía fracturar ese pacto de no reincidencia. Yo creo que el gobierno nacional tuvo que haber previsto al momento de la extradición que si extraditaba a estas personas, si no en todos, pero en muchos lugares del país, se iban a romper esas líneas de mando y por supuesto que se iban a desencadenar procesos de violencia. Pero el Estado, obviamente el Estado o las autoridades gubernamentais, es una presunción que yo hago, yo supongo, ¿cierto? No puedo afirmarlo, yo supongo que como se estila para tomar una decisión gubernamental, se analiza, se sopesa y se miran todas las variables. Supongo, y apenas es elemental, que cualquiera dijera desde el gobierno: si extraditamos a estas personas se van a romper unas líneas de mando que en tal zona del país puede dar lugar a esto, en tal otra zona puede dar lugar a esto, en tal zona, o sea, en esta zona va a pasar algo, en esta no va a pasar nada, ejemplo, ¿cierto? Tuvo que hacerse ese análisis desde el punto de vista de la inteligencia de los organismos de los servicios de seguridad, ¿cierto? Pero ¿qué resulta? Que igual el Estado estaba fortalecido, que Colombia, con todo lo que Colombia tiene, ustedes saben, el segundo ejército en Latinoamérica. No sé si ustedes vieron todos esos informes ahora con lo de Chávez. Después de Brasil, las fuerzas armadas, las fuerzas militares y de policía más fuertes en Latinoamérica son las colombianas. Incluso aquí se le brinda asesoría, se le ha brindado asesoría a México, ahora con todo este tema. Y algunos países centroamericanos que han tenido problemas vienen acá, vienen de Costa Rica, vienen de Guatemala, vienen de El Salvador, han venido de Chile, de Argentina, incluso aquí a la ciudad de Medellín a aprender cómo es que se ha hecho para el manejo de todo este tema del narcotráfico y de la violencia. Entonces Colombia ya tenía unas fuerzas militares muy sólidas que le permitirían al presidente tomar una decisión sin pensar que lo iba a rebasar, ¿cierto?, los procesos de violencia que se desencadenaran como consecuencia de esa medida, porque los paramilitares se sintieron traicionados por el gobierno. Ellos se sintieron traicionados porque todos los acuerdos iban precisamente a que no los fueran a extraditar. El presidente toma la decisión cualquier día y dice: ya, me colmaron la copa, esta gente, por más que yo le dé oportunidad, van a seguir manejando la delincuencia y la comisión de ilícitos, porque es que la reincidencia no solamente la estaban haciendo los que estaban afuera, sino que ellos mismos como jefe estaban jugando en un término muy coloquial que ustedes saben que se dice aquí, que a la doble, jugar a la doble, ¿cierto? O sea, yo le digo a usted que sí, pero por debajo le estoy haciendo otra cosa. Entonces ellos estaban jugando doble. Entonces a ellos ya los habían detectado, que desde la cárcel estaban ordenando homicidios, ya eran homicidios selectivos, seguían controlando rutas de narcotráfico, seguían controlando grupos ilegales, bajo otras modalidades, pero lo seguían haciendo. Entonces el gobierno finalmente opta por lo que podría considerarse lo más fácil para el gobierno: mando a estas personas a los Estados Unidos y me quito ese problema de encima. Hizo sus balances, hizo sus análisis y los mandaron. Entonces a partir de ese momento se quiebran la línea de mando. Entonces se desencadena una serie de conflictos y de vindictas intergrupos e intragrupos, donde ya cada miembro del grupo ya no necesita hacer una carrera delincuencial para llegar a la cúspide de la pirámide, sino donde cualquier miembro del grupo se siente ya con el derecho a aspirar a ser el pequeño capito.